Entonces empiezo a compartir y el Ministerio de Bethesda, como dije, de acá de la zona de Viña del Mar, que está acá lo mío, y que tratamos de estar haciendo distintos tipos de eventos que los vamos a retomar, como conferencias, algunas capacitaciones, hay muchas cosas, proyectos por delante que se van a ir ejecutando. Entonces, el Evangelio de Marcos, el estudio número 68, de un Evangelio que tiene 16 capítulos. Su autor es desconocido, aunque la tradición cristiana tardía, o sea, tardó en reconocerlo, lo atribuye a Marcos, que es un personaje citado y que se dice que es el sobrino de Bernabé. Y a él escribió, aparentemente sería el primer evangelio, la primera escritura reconocida del relato de la vida de Jesucristo, y que abarca desde el momento en que Jesús se bautizó hasta su resurrección y posterior ascensión. Es sinóptico porque tiene otros evangelios que son paralelos, y es canónico porque está reconocido dentro de los libros aceptados por la Biblia, digamos, por los eruditos. El canon son el conjunto de libros aceptados, porque hay muchos libros que hablan de las cosas de la iglesia y de la vida de Jesús, pero que no son considerados inspirados o son considerados de la tradición. El año 60, a 70 poquito fue escrito. Entonces, vamos a la lectura de hoy día. Marcos 15, del versículo 16 al 26. Leo. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Algunas aclaraciones que tenemos que hacer. ¿Dónde estamos ubicados? Este último tiempo abarcamos desde el momento en que Jesucristo es tomado detenido en el huerto del Getsemaní, cuando los discípulos, los apóstoles escapan, salen todos arrancando despavoridos. Vimos que Juan lo siguió y logró entrar donde estaba Jesús porque era conocido el sacerdote, y a través de Juan se le permitió a Pedro entrar. Me estoy saltando algunas cosas porque no vamos a estar recordando todo. Y a raíz de eso, Pedro es reconocido, que lo vimos, por unas personas como un seguidor de Jesús, lo niega y se produce el momento en que Pedro sale a llorar afuera. Posteriormente se produce la presión de los sacerdotes para condenar a Jesús sin pruebas, y consciente de eso Pilato, que además su esposa ha tenido un sueño donde se le advierte y donde ella padece por causa de lo que está ocurriendo, y ella le dice a Pilatos que no tenga nada que ver con la condena de ese justo, porque para todo Jesús es un justo, incluso para Pilato. Y termina finalmente Pilato, bajo las amenazas, la presión de la muchedumbre de los sacerdotes, que la muchedumbre actuó contra Jesús, la misma muchedumbre que lo siguió, lo vitorió y lo exaltó, ahora está pidiendo su muerte. Entonces, esa muchedumbre presiona a Pilato, y Pilato decide condenar a Jesús siendo inocente y suelta a un asesino, que es Barrabás, un asesino convicto, o sea, está condenado, y Pilato se lava las manos porque no quiere cargar la muerte de ese justo, y la multitud grita que esa muerte caiga sobre él. Hasta ahí llegamos, y en ese instante Pilato entrega a los soldados, a Jesucristo, a los soldados, para que se cumpla la ejecución. Entonces entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, que es el patio trasero del lugar, que también tenían los principales edificios públicos, los edificios donde estaba la autoridad romana, y también los templos tenían este atrio, que era una parte de patio. Y le vistieron de púrpura, y poniéndolo una corona de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene,
Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron y el título escrito en su causa era el Rey de los Judíos. Eso es lo que vamos a ver hoy día, porque este capítulo es muy largo en cuanto a este relato de cómo ocurrieron los hechos en torno a la muerte de Jesús. A todo esto no estoy viendo a ninguno de ustedes por ahora, todo con cámara apagada, pero bien. Pilato ha entregado a Jesucristo a los soldados para que ejecuten la muerte por crucifixión de Jesús. Debemos recordar que Jesucristo, después de ser interrogado por Pilato y antes de ser expuesto a la multitud, fue torturado por los soldados romanos con un salvajismo y crueldad de tal forma que su rostro fue desfigurado y su cuerpo deformado, y ahora empieza su camino al lugar de la crucifixión. O sea, su rostro totalmente desfigurado. Y pongo en contexto, porque esto se ha estudiado mucho, dentro de los látigos que usaban los romanos para someter a suplicio a la gente, tenían muchos tipos de látigos. Pero había algunos que tenían pequeños metales en las puntas que al tomar el cuerpo se enganchaba como un anzuelo. Estoy tratando de explicar cómo era el asunto. No es que era un anzuelo, pero se enganchaban como si fuera un anzuelo y al tirarlo rasgaban los pedazos de carne. O sea, el cuerpo de Jesús fue hecho, como dice, una miseria. Era un trozo de carne. Y por eso la Biblia dice, le veremos sin más triunfo que le hacemos. Dice que él fue desfigurado completamente, lo que habla Isaías. Entonces va camino a la crucifixión. Y leemos entonces Marcos nuevamente de 16 al 19 para empezar a examinar este texto. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Compañía, estamos hablando de al grupo de personas que estaba ahí. O sea, no, con uno o dos soldados bastaba, pero ellos querían hacer burla, y escarnio, y le vistieron de púrpura, o sea, le pusieron como unas ropas reales, colores típicos de las autoridades, de la realeza, y poniéndole una corona tejida de espina, una cosa con espinas grandes, que al empujarla se le clavó aquí en la cabeza, alrededor de la corona de la cabeza, y produciendo heridas fuertes. Y además, este tipo de espina, alguna vez no sé si usted se ha clavado con alguna espina, pero generalmente se enconan, producen un efecto de infeccioso. Bueno, ese tipo de espina también era así. Comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos. Salve es como una exaltación, como un reconocimiento a una autoridad, pero esto es burla. Y lo golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencias. Después de la sentencia, fue llevado al patio del lugar donde una vez más es escarnecido. ¿Qué es lo que es escarnecer? Que cuando uno dice está haciendo escarnio de esta persona, es burlarse, es mofarse de otro con el fin de humillarlo y ridiculizarlo. Eso es escarnio. El escarnio es una burla, una mofa humillante, una mofa descalificante. Entonces ellos empezaron a escarnecerlo. Escarnecerlo, además esto iba acompañado de golpes. El escarnio es una burla humillante, una burlarse y mofarse para ridiculizar. Entonces los soldados empezaron a hacer eso con Jesús, que era parte de lo que estaba sufriendo Jesús. Esto lo hacían los soldados romanos, donde lo visten de ropas que simulan el vestir de la realeza y le ponen la famosa corona de espinas. Es ridiculizado a través de la reverencia como a un rey y al mismo tiempo golpeado en la cabeza con una caña, como una forma de decirle despierta de tu realidad porque estás loco. Es como cuando una persona le golpea así, oye, ya despierta de tu locura. Entonces le están haciendo eso a Jesús como diciendo, eres un loquito, ya despiértate, estás loco, despiértate a tu realidad. Lo escupen
que es la forma de expresar el más profundo desprecio. Acuérdense que dice el texto, y le vestiendo de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludar al Salvador de los judíos y le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían. Le escupían. Lo escupen, que es la forma de expresar el más profundo desprecio hacia la persona. El escupir a una persona es considerarlo una basura, una persona tremendamente despreciable. Y eso es lo que tuvo que soportar. Recuerden ustedes, recuerden ustedes que la situación más compleja de todo esto es que Jesús, declarado inocente, es sometido a estas vejaciones. Declarado inocente. Porque Jesucristo es declarado inocente por Pilato y encontrado justo por un montón de personas. Y cuando Pilato le condena, le dice al pueblo, yo no hallo en él delito alguno, no tengo por qué, de qué condenarlo, porque no hay ni una cosa clara que muestre que cometió un delito. Y el pueblo ignoró eso y alguna vez pidió que le fuese crucificado. Entonces estamos hablando de una persona inocente. Que muchas veces ha ocurrido que hay gente inocente que pasa años en la cárcel por un delito que no cometió y luego se sabe la verdad y es liberado. Dice, no debemos olvidar que la conducta de los soldados romanos representa la conducta de la gran mayoría de la humanidad hacia Dios y Jesucristo. Este desprecio hacia Jesucristo representa muchas veces a la humanidad. No te queremos, Dios, en nuestras vidas. Mucha gente no quiere a Dios en su vida. No desea que Dios sea parte de su vida. Y hay algunos que, no diciendo eso, incluso asistiendo a las iglesias y escuchando sermones o servicios, normalmente no están comprometidos con Dios, que es otra forma de desprecio también. Entonces, en medio de esta rebeldía, el amor y la paciencia de Dios, que no queriendo que nadie se pierda, espera con paciencia que cada persona se arrepienta de sus pecados, entre en arrepentimiento y se vuelva a su Creador. Eso está esperando Dios. Por eso, porque recuérdense ustedes que cuando Jesús está en diálogo con Pilato y le dice Pilato, ¿no sabes que yo tengo el poder, la autoridad para matarte, quitarte la vida si quiero? Entonces Jesús le dice a Pilato, tú no tienes autoridad sobre mí, sino porque Dios te la dio. Además, si yo ahora estuviera, le pediría a mi Padre y me daría una legión de ángeles para librarme, o sea, para entrar en batalla, para entrar en pelea. Pero hacer eso no se cumple el propósito. Y es súper interesante esto, hermano, porque hay muchas personas que algunas veces caminan hacia un propósito claro, bien definido, que es muy importante para su vida, pero que no tienen control. Por ejemplo, Jesús, en medio de las burlas, en medio de los golpes y todo eso, resistió porque había un propósito mayor, como bien lo dice Pablo, y no entró en una reacción de bronca y usó su poder para ir contra los soldados, porque la meta era que Él pagara por los pecados de todos nosotros para ser salvos. Si Él hubiese reaccionado frente a toda esa presión de humillación, de dolor físico, de dolor corporal, de constante asedio y de tortura, no se cumple el propósito. Y es lo que le pasa a algunas personas que van caminando hacia un propósito claro, en cosas chicas o grandes, incluso al salir de la calle, a salir a la calle, a ir a un lugar, ellos van con un propósito y de repente hay gente que lo provoca, que lo estimula al conflicto o lo estimula a la reacción. Y estas personas caen en eso y pierden el propósito y muchas veces no cumplen el propósito y el propósito en su vida o en el momento se ve frustrado porque no fueron capaces de resistir a algo que el diablo va a hacer, es la provocación. Y eso se adquiere con el crecimiento, porque hay gente que no aguanta
y le tocan los puntos claros, aquello que lo provoca a la ira, al enojo, y reacciona y al final termina frustrado interiormente porque sabe que no reaccionó como Dios le enseñó y segundo, no cumplió el objetivo que tenía, porque en medio de ese estado emocional se pierden las cosas. Entonces, la madurez nuestra debe hacernos entender cuándo vale la pena pelear una batalla y cuándo no. Cuándo el propósito está por sobre las contingencias del momento. Y esto es una enseñanza que nos da Jesús, que a pesar de todo eso no pierde la visión. Y él tiene claro lo último que leímos en esto, que en medio de esta rebeldía de las personas, el amor y la paciencia de Dios, que no queriendo que nadie se pierda, espera con paciencia que cada persona se arrepienta o entre en el arrepentimiento de sus pecados y se vuelva a su creador. Dice que la Biblia mía expresa eso. Entonces, pero para eso, Jesús tiene que superar la tentación, una vez más, la tentación de librarse con su poder de aquella situación. Y no lo hace. No lo hace por amor a nosotros. Marcos 15:20 dice, después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificar. Esta es una figura significativa de cómo Satanás actúa sobre el hombre engañándole. Porque efectivamente a Jesucristo, aunque sea por burla, le pusieron ropa púrpura que asemejan vestir como un rey. Le despojaron de su ropa, que debe ser una ropa bastante usada porque era un hombre que transitaba de un lugar a otro y no dicen que Jesús tenía más de alguna túnica y lo más probable es que en algún momento por ahí se la lavaba a alguien. Acuérdense que todos los sistemas de limpieza eran manuales. Ni siquiera había una artesa para poder limpiar la ropa. La lavaban en los ríos, golpeándolas con las piedras, con rocas. Era todo un proceso bien complicado. Por eso usted dé gracias a Dios por su lavadora. O si no, teníamos que estar ahí en la acequia lavando ropa. O la artesa que tenían las personas de madera, ¿verdad? Pero Dios nos bendijo con la lavadora. Entonces, muchas veces Satanás se engaña y encandila a la gente con supuesta prosperidad y seguridad. Porque el diablo encandila, entonces de repente te desvía y te saca de tu camino y tú te ves tentado porque el camino, tan bien lo dijo Jesús, porque el camino a la perdición es amplio y fácil de transitar. Y nosotros tenemos la tendencia a transitar por lo fácil. Pero el mismo Jesús dice que el camino de él es angosto y difícil. Y no son muchos los que quieren andar por ahí, dice Jesús. Entonces Satanás encandila a la gente con su supuesta prosperidad y si la gente empieza a andar por ese camino propuesto por el diablo, pero que luego despiertan a la realidad y se ven vestidos de las mismas ropas que tenían antes. Oh, ahora estoy bien, estoy como de púrpura, estoy próspero, en seguridad, pero esta prosperidad no fue por el camino de Dios, no la trajo Dios, sino que fueron las propuestas del diablo y por caminos que a lo mejor no eran los buenos, a través de la mentira, el engaño, a través del despojo, de otras, cualquier cosa que sea el camino del diablo, principalmente la mentira. Y de repente, porque ignoran, hay gente que de repente está caminando en un camino de mentira, engaño, hay gente que roba a otro, engaña, y muchas veces en la parte de negocio, cuando está haciendo negocio, los negocios lo hace de forma fraudulenta, robando y no le da nada de quitarle a otro. De repente vemos, por ejemplo, este último tiempo he estado escuchando las noticias de la nueva ley de devuélveme la casa, que tiene que ver con las personas que están recuperando casas que han sido arrendadas por años y la gente se apropia de las casas y no paga. Entonces, esas personas aparentemente lo están pasando bien, están siguiendo un camino de decir, no, aquí yo tengo problemas, estoy disfrutando de esto, otro, y no tienen ni siquiera vergüenza, incluso se meten en la cabeza que es un derecho que ellos tienen porque el otro tiene otra casa, y cosas, un montón de justificaciones. Entonces, estas personas se ven como bien prósperas, hasta que despiertan a la realidad, hasta que Satanás les quita el velo para que vean y se ven vestidos de las mismas ropas que tenían antes. O sea, algunas veces son ropas de miseria. En que en el caso de Jesús, Él llevó nuestra miseria. Miseria que según Isaías 53, Jesucristo está dispuesto a llevar en su propio cuerpo. Eso dice Isaías.
Entonces, una enseñanza que sacamos aquí es que el rey tenga que algunas veces como que te viste de púrpura para luego mostrarte que realmente no estás con púrpura, que estás vistiendo la misma miseria y que la única manera de salir de esa miseria es entregarle esa vestimenta de miseria a Jesucristo para que Él nos vista con las ropas que tiene preparadas para nosotros, de dignidad, de amor, de prosperidad, verdadera prosperidad. En Marcos 15, 21 al 22 dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, y que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Veamos. Con respecto a la figura de Simón de Sirene y sus hijos, solo tiene la mención bíblica, porque no hay otras fuentes paralelas que nos hagan saber quién era este personaje. Al parecer, ¿quiénes eran estos personajes? Porque está Sirene y sus hijos, nombrados. Al parecer populares o conocidos por los habitantes de Jerusalén. Ahora, ojo, Sirene es un lugar que está al norte de África, así como cerca de Egipto. Acuérdense que en el norte de África, cuando se cruza digamos, en el tope con la península de Sinaí está Egipto. Y siguiendo allá encontramos a Israel, que hace frontera con Egipto, y esa es parte del norte de África. Entonces, esta ciudad era del norte de África. Por lo tanto, la persona probablemente que estaba ahí era de rasgos más morenos y muy parecido a la persona que está en la foto ahí. Dice, llama la atención que se diga que Simón era padre y no hijo de, porque normalmente en el pueblo israelita se decía, por ejemplo, Pedro, hijo de, o más bien dicho, digamos, por ejemplo, Jacob, hijo de Isaac, o Isaac, hijo de Abraham. Y casi todas las menciones bíblicas son nombrando al hombre cuyo padre es. Pero aquí ocurre algo muy extraño, muy interesante, porque dice el texto que dice Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo. Eso nos lleva a pensar que este Alejandro y Rufo eran personajes importantes, pero no tenemos más antecedentes. Pero lo que sí entendemos es que este personaje era bien conocido y fue tomado por los soldados romanos para que llevase la cruz. Como dijimos, llama la atención que no se diga hijo de, sino que padre de. Y que no es la forma típica de identificar a los judíos. A la verdad debiéramos decir israelita, más que judío. Aunque no sabemos si en esta población que estamos hablando, estaba representada en todas las tribus de Israel. Acuérdense que los que volvieron del cautiverio de Babilonia generalmente eran pertenecientes a la tribu de Benjamín y a la tribu de Judá. Pero también deben haber habido otros israelitas que no perdieron su identidad. Entonces nosotros debiéramos decir israelita y no judío, pero tenemos la tendencia a decir judío y no israelita, porque generalmente es la tribu que más se mantuvo, pero las tribus eran 12. Entonces, cuando hablamos ahí, decimos que la forma de identificarse de los israelitas era hijo de y no padre de. Por eso se deduce que estos hijos de Simón de Sirene tenían cierta fama. También se dice que Simón venía del campo, probablemente de alguna propiedad que tenía. Tampoco está claro qué llevó a los soldados romanos a obligarlo a ayudar a Jesucristo, a cargar la cruz. Tal vez se veía un hombre físicamente fuerte, como ese que está en la foto, y que tiene rasgos morenos, porque era de África, era un judío que vivía al norte de África, y que de alguna manera llega ahí y está, en realidad estamos hablando de Jerusalén. Entonces este hombre fue tomado y obligado, pero ¿hay alguna implicancia espiritual? Como lo que sacamos a conclusión anteriormente, de que Jesús es despojado de su ropa sencilla, tal vez podríamos decir hasta miserable, que estaba en ese instante vistiendo, por el uso que tenía constante de ella, y puesto con ropas reales.
Y después dice que los soldados, después de burlarse de él, le vuelven a poner la misma ropa. Y eso es lo que, de ahí sacamos una enseñanza, que es lo que hace el diablo, de anonadarte, de encandilarte con lo que él te ofrece, el camino ancho, para después mostrarte que realmente no estás en un camino de verdadera prosperidad, porque las cosas que las conseguiste de forma que Dios no le agrada, o que no son compartidas por Dios. Entonces después te muestran que lo que te dio el diablo no es real, y te muestra que está realmente vestido igual como estaba antes, a diferencia de Jesucristo, que nos quita la ropa de miseria para vestirnos de las ropas reales del Rey de Reyes. Y a través de eso significa vestido de amor, nos da una autoestima nueva, que nos da seguridad en Él, sabiendo que nuestra vida está puesta en sus manos, y una serie de cosas más que tenemos a través de Jesucristo y que se hacen palpables en nuestra alma sana. Entonces ahora toman a un hombre y lo obligan a llevar la cruz. ¿Qué enseñanza sacamos de esto? Aquí viene. Gólgota, del arameo, Golgata, calavera, el lugar de crucifixión de nuestro Señor, del hebreo Golgutlet, que significa un montículo o colina redonda, pelada semejante a una calavera. Se ha guardado el nombre latín Calvarius, o calavera pelada en la forma de Calvario, sencillamente la calavera. Entonces hablamos de nosotros la cruz del Calvario, la cruz de la calavera. Era un lugar de ejecución y por lo tanto abundaba en calaveras. El lugar tenía el aspecto de una calavera cuando se lo veía desde una distancia. Y si usted puede ver esa foto que es tomada de Israel, usted puede ver la roquita que estoy apuntando ahí y que tiene como dos ojos y la forma de una calavera. De hecho, una foto tomada a más distancia muestra que tiene un parecido más a una calavera. Pero eso era la roca. Entonces fue llevado al Gólgota, al lugar de la calavera, o que en latín es Calvarius, el monte Calvarius, o el monte de la calavera, por la forma que tenía la roca. Y ahí es el lugar donde se ejecutaban a las personas. Y dice, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí su vestido, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron y el título escrito por su causa era el rey de los judíos. Eh, pero un momento, un momento. Entonces, a ver, ahora, quiero que recordarle a ustedes con respecto a este texto de la cruz, que en lugar de la calavera, recordarle a ustedes algo bien sencillo. Toman a Simón y lo obligan a llevar la cruz. ¿Qué significancia espiritual tiene esto? Que de alguna manera Dios nos muestra que nosotros tenemos que llevar la parte de la cruz que nos corresponde a nosotros. Entonces, no es que estamos ayudando a Jesús a llevar la cruz, sino que el mismo Jesús en una enseñanza dice, si aquel que no toma su cruz y me sigue y no renuncia, y dice, y no renuncia eh, eh, a otro propósito, no es digno de ser mi discípulo. Entonces Jesús dice que debemos tomar nuestra cruz cada día, cada día. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso? Significa que tomar la cruz significa que debemos tener como propósito de nuestra vida a Jesucristo por sobre cualquier otro propósito. No significa que usted no tenga propósitos personales, sino que no puede haber ningún propósito más alto que Jesucristo. Entonces Jesucristo nos dice que no somos espectadores de la cruz, sino que tenemos que llevar nuestra propia cruz y que es la renunciación a cosas. Y usted ha escuchado esto, este tipo de conversaciones que yo he sido testigo, y a lo mejor más de alguna vez usted ha escuchado a dos personas, por ejemplo, una persona conversando con otra, sobre todo un par de señoras, y una le pregunta a los, oye, ¿cómo está? Bien, le dice, ¿y cómo está tu mamá? Ay, ahí está la cruz, mi cruz. ¿Y por qué dice eso? Y dice eso porque de alguna manera su madre está enferma o su madre está no valente mental, emocionalmente. Entonces es una persona que ha dedicado su vida a cuidar a su mamá y ha renunciado a todo eso. Y de alguna manera eso le está pesando en el alma. Y puede ser eso, este es un ejemplo que estoy dando.
Entonces ha renunciado así para cumplir el propósito de a lo mejor cuidar a su madre o alguna cosa por el estilo, ¿verdad? O a un nieto, o ha renunciado a algo para favorecer una familia. O sea, es la renunciación. Entonces, Jesús dice que nosotros debemos tomar la cruz y es fundamental eso. Y voy a recordarle las 3 P, porque Jesús habla de las 3 P. Esto es una forma mnemotécnica de recordar. No es que Jesús habla de las 3 P, sino que es una forma. Dice que Jesús dice que aquel que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Entonces Jesús está diciendo ahí que aquel que no que él quiere tener la primera prioridad sobre cualquier posesión. Y cuando Jesús dice, y aquel que no ama menos a padre, madre, hermano, mujer, hijo, o no aborrece, que la verdad la traducción es correcta, es amar menos, o poner por sobre, dice, más que a mí no puede ser mi discípulo. Entonces Jesús quiere tener la primera prioridad sobre cualquier otra persona. Y cuando Jesús dice que aquel que no toma su cruz cada día no puede ser, dice que Jesús quiere tener la primera prioridad, ser la primera prioridad sobre cualquier otro propósito. Entonces Jesús es la primera, por eso las P, que va a ser la primera prioridad sobre cualquier posesión, sobre cualquier persona, segunda P, y sobre cualquier propósito. Tercera P es una forma de recordarlo. Sobre cualquier persona, sobre cualquier posesión, sobre cualquier propósito. Jesús quiere tener la primera, y bueno, podemos hacer toda una enseñanza de eso, que ya la hice muchas veces, sobre las prioridades. Jesús es el primero en cualquier cosa. Entonces, cuando este hombre es obligado a tomar la cruz, es un símbolo de que todos nosotros debemos cargar la cruz, que nos corresponde. O sea, todo asumir la renunciación a algo en función de Cristo. Renunciar a lo mejor a una posesión o a enfrentar alguna cosa por decir la verdad que nos puede costar incluso la pérdida de cosas físicas o la cárcel o cualquier cosa. Estamos renunciando porque el Señor es el que nos manda. Da pérdida, porque algunas veces tenemos que decir, al decir la verdad, a lo mejor perdemos algo, ¿verdad? Pero ese es el propósito de agradar a Dios. Y así hay muchas cosas. Entonces la primera prioridad, y eso es una cruz que llevar, es llevar la cruz. Y dice Jesús que, la carga que Él pone es llevadera. Entonces le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas Él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno, que era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito en su causa era el Rey de los Judíos. La mirra es una resina extraída y desecada que proviene de arbustos y árboles pequeños de la especie cornífera, un árbol que crece al noreste de África, en Arabia y Turquía. Saca la mirra y después incluso se puede hasta hacer líquido y que se usa para cosas de terapia, se usa para cosas de remedio, para perfumes y una serie de cosas. Tenía mucho uso la mirra, esta resina. La mirra en la época del Imperio Romano se utilizaba como anestésico. ¿Qué significa eso? Una cosa que adormece para los moribundos o los condenados a muerte, y se le solía dar mezclada con vino. Entonces, cuando a Jesús le van a dar esto, era como para ayudarlo a que su cuerpo sea anestesiado, tal vez para que sienta menos dolor, para que se adormezca, no sé. Jesucristo no quiso beber este ungüento, tal vez porque entendía que debía estar sobrio todo el tiempo. O sea, prefirió soportar el dolor, pero estar consciente de su acto de adoración. Y acuérdense que él habla con el Padre y le dice, ¿por qué me has abandonado? Y en tu mano tengo mi espíritu. Todo eso lo pudo hacer porque tenía una plena conciencia y era para que se cumpliera lo escrito por las profecías. Incluso cuando dice, Elí, lama sabachthani, dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que es un momento donde Jesús plantea que está siendo tratado como uno más, donde Dios ya no lo mira como un hijo, sino como aquel cordero que va a pagar por los pecados. La ropa de Jesucristo en sí eran las ropas de un hombre sencillo, tal vez no muy valiosas, aunque se dice que la túnica que usaba Jesucristo era de una sola pieza, sin costura. Como lo hicieron, alguien tejió de forma circular una pieza e hizo una túnica que no tenía costura, cosa que era muy especial.
y que podía tener algo de valor. Pero por estos antecedentes, que los soldados romanos se hayan repartido su ropa echando suerte para ver qué se vería cada uno de ellos, principalmente era un acto de diversión. No hay mucho que obtener ahí. Sin embargo, para los conocedores de las Escrituras, constituía el cumplimiento de las palabras proféticas dadas en el Antiguo Testamento sobre lo que padecería eligió el Cristo Mesías. Dice, repartieron entre sí mis ropas, decía la profecía, ¿verdad? Que identifica esto. Por eso este acto que se nombra, que a lo mejor no tiene mucha importancia porque en sí mismo las vestiduras no eran muy interesantes, constituía un acto profético. Las horas en las escrituras se cuentan por lo general como desde las 6 de la madrugada hasta las 6 de la tarde, lo que hace que la hora tercera se corresponda a las 9 de la mañana, la hora sexta a las 12 del mediodía y la hora novena a las 3 de la tarde. Entonces Jesucristo, ¿cuándo fue crucificado? Veamos. Jesucristo dice, era la hora tercera, en el versículo 25, cuando le crucificaron. Entonces, si era la hora tercera, Jesucristo fue crucificado a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana fue crucificado Jesús. Por eso, todo lo que acontecía alrededor, las tinieblas que inundaron en pleno, que inundó todo cuando Jesús fue muerto, estábamos en pleno día, cuando el sol despejaba y todo eso no era normal que eso ocurriera. Y la lluvia que se dejó caer y todo eso. Entonces, cuando Jesús fue muerto. Por eso es que no estamos cerca de la noche. En una parte de la cruz pusieron la supuesta causa por la cual crucificaban a Jesucristo y que sin embargo era una tremenda verdad espiritual, rey de los judíos, que según Lucas 23:38 estaba escrito en latín, griego y hebreo y que dio origen a la palabra INRI. Te voy a decir que la parte alta de la cruz dice INRI. La palabra INRI es el acrónimo de Jesús, porque nosotros usamos J, pero en latín es con Y. Jesús Nazarenus, Rec Judaerum, que significa Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Eso hizo poner ahí, y como usted puede ver en la foto, estaba escrito en hebreo arriba, en griego al centro y en latín abajo. Como así está, eso estaba escrito ahí. Acuérdense que eso causó una indignación muy grande entre los sacerdotes. Ellos dijeron, cámbiate eso, porque él no es que era rey, sino que él decía que era rey. Y Pilato dice, lo que está escrito, escrito está y no lo voy a borrar. Entonces, rótulo latino de carácter irónico que Pilato grabó en la cruz donde crucificaron a Jesucristo. ¿Por qué irónico? Porque realmente no era rey, pero como decía, aquí tienen su rey, aquí tienen a su seguidor y ahí está, hizo poner eso, que a la larga también es un cumplimiento profético. Sin querer Pilato y toda esta gente pronuncia palabras proféticas o reconstituye palabras proféticas. Acuérdense que la palabra constituye realidad y eso era la realidad. Jesús, y esto es la universalidad. Jesús, rey de los judíos, fue anunciado en los 3 idiomas principales que abarcaban la humanidad. Quiere decir que era una anunciación para todo el mundo. Bueno, mi querido hermano, digamos a punto de terminar este momento de estudio y voy a dejar hasta aquí para después subir el video a la red.